TELDEDUE, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. El tema que hoy les traigo está vinculado justamente a la concepción y a los principios del derecho penal. Y este es el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque todo magistrado, al momento de determinar la sanción que va a imponer por el hecho cometido, tendrá que sustentar con pruebas válidas, tendrá que sustentar en función a las circunstancias en las que se desarrolló dicho hecho delictivo. Por ello, la importancia de este principio de proporcionalidad. El contenido del principio de proporcionalidad está vinculado a la función que desarrolla el derecho penal, a las manifestaciones que existen en torno al principio de proporcionalidad y a los parámetros en función a la gravedad del hecho, además de los parámetros en función a la gravedad de la pena. Veamos en qué consiste cada uno de estos aspectos. Para empezar, el tema del principio de proporcionalidad lo encontramos dentro del contexto de nuestra Constitución Política del Estado, explícitamente en el inciso 2 del artículo 2, referido propiamente a que toda persona tiene derecho a contar con un proceso justo y con las garantías necesarias que involucren el desarrollo de dicho proceso. Es decir, respetando principios y respetando garantías, porque los derechos fundamentales no pueden ser vulnerados. En función a esta base, que es la Constitución Política del Estado, se desarrolla el Código Penal y el Código Procesal Penal. Ambas normas hacen una función reguladora y desarrolladora en función a lo que la Constitución le indica. En el caso del Código Penal, vinculándolo al tema de la determinación de la pena, y en el caso del Código Procesal Penal, vinculándolo al tema de la fundamentación. Todas estas labores corresponden al funcionario que es el magistrado quien desarrolla la actividad jurisdiccional. Ahora bien, esta proporcionalidad es una regla valorativa, ponderativa y material. Hay una prohibición por parte del magistrado y es que el magistrado no puede excederse en cuanto a la pena que le va a aplicar a la persona que está siendo procesada por una conducta delictiva. Es decir, que el magistrado tiene que respetar las normas en desarrollo, tiene que respetar las orientaciones que da la jurisprudencia y tiene también que respetar las posiciones doctrinarias existentes. También tiene que utilizar mecanismos vinculados no solamente al acto de la literalidad, sino a tener que evaluar todo el contexto. Por ello es que todo magistrado debe evaluar y calificar el hecho en función a la gravedad, por lo que se desarrolló y en función también a la pena. Pena que obviamente está catalogado en el libro 2 del Código Penal, la cual establece parámetros en función a cada conducta delictiva que se haya desarrollado. Estos parámetros pueden variar en función a la aplicación de otras instituciones que señala la norma penal. Instituciones como la tentativa, como la responsabilidad restringida, que obviamente debe tomar en cuenta todo magistrado. También si la persona ha desarrollado el hecho delictivo por primera vez. Entonces, este principio de proporcionalidad tiene una función importante dentro del contexto del derecho penal, porque la proporcionalidad de la pena está ligada a la gravedad del hecho que se comete, con el objeto de poder salvaguardar los excesos que se vayan a cometer dentro del sistema social. No debe haber un exceso, debe haber un justo equilibrio entre hecho y sanción, tomando en cuenta el bien jurídico tutelado, si es que éste ha sido afectado o si se ha puesto en peligro dicho bien jurídico tutelado. Además, también el principio de proporcionalidad busca un reconocimiento dentro del orden de valores opuesto a la lógica de la prevención. Es claro que el Estado tiene la función de prevenir la conducta delictiva, pero no puede
excederse en el tema de prevención, imponiendo sanciones que sobrepasen los parámetros que señala la norma. Además, también este principio de proporcionalidad encuentra su cabida y su comprensión restabilizadora del derecho penal, porque recordemos que el derecho penal es de mínima intervención y el derecho penal debe justificar necesariamente su actuación. ¿Cuáles son esas manifestaciones que surgen en función a dicho principio de proporcionalidad? Tenemos la manifestación abstracta y, por otro lado, la manifestación concreta. En cuanto a la manifestación abstracta, se expresa mediante el llamado principio de subsidiariedad. ¿Por qué? Porque el Estado interviene violentamente cuando desarrolla el derecho penal. Esta violencia obviamente que es formal y debe ser justificable, porque las demás normas entran también a regular la conducta de los ciudadanos. Pero en el caso del derecho penal hay un tema que está vinculado a vulnerar o a afectar un derecho fundamental, y esta es la libertad. En consecuencia, la intervención del derecho penal debe ser mínima, debe ser justificable. Y entonces, basado en este principio de subsidiariedad, no podríamos señalar que el acto tendría que ser ilícito. Debe ser un acto lícito, una intervención del Estado justificable y que tenga por efecto lograrse con las medidas menos graves. Por otro lado, tenemos la manifestación concreta, que está vinculado estrictamente a los tipos penales a que hace descripción la norma del Código Penal. Recordemos que la norma penal establece claramente cuáles son los tipos penales que son considerados como delitos. Y en consecuencia, solamente en función a esos tipos penales, el magistrado podrá realizar la adecuación del hecho al tipo. Y esta descripción se hace en función y en concordancia con la no vulneración al principio de legalidad. Hay una descripción vinculada a elementos objetivos y subjetivos, y también en estas normas se señala la pena a imponer, los parámetros sobre la pena a imponer, y estas deben ser aplicadas al caso concreto. Esta labor le corresponde al magistrado, es él quien ejerce la función jurisdiccional. Los parámetros de la proporcionalidad de la pena. Los parámetros de proporcionalidad de la pena se dan en función al hecho, a la previsibilidad del resultado, a la intención que tenga este sujeto activo, si el hecho es con dolo o es con culpa, a las condiciones sociales en las que se encontraba este sujeto. Esto vincula a lo que se denomina la gravedad del hecho. El magistrado tiene que tomar en cuenta este aspecto. También tiene que tener en cuenta la gravedad de la pena, es decir, tiene que evaluar en función a otros principios, como el principio de humanidad, como el principio de mínima intervención, como el principio de vulneración o puesta en riesgo al bien jurídico tutelado. Nuestra sociedad moderna necesariamente tiene que tomar en cuenta estos aspectos. Adicionalmente, otras instituciones como la reincidencia, como la habitualidad. En función a todos estos aspectos, podemos llegar a establecer claramente el rol protagónico que viene asumiendo este principio de proporcionalidad. Principio que, dicho sea de paso, también ha sido analizado por el Tribunal Constitucional, quien nos ha dado una orientación clara de la importancia y de la trascendencia que tiene la proporcionalidad de la pena, y que corrobora el mandato constitucional y que corrobora la obligación que tiene todo magistrado de poder llegar a aplicar una pena justa, una pena en función a la vulneración al bien jurídico tutelado, en función al grado de afectación de la víctima y en función también a cómo es que se desarrolla estas conductas delictivas. Las conclusiones a las que podemos arribar entonces son las siguientes. Por un lado, que nuestro sistema punitivo, regulador de nuestro ordenamiento jurídico,
ha venido demostrando que ha habido una evolución histórica sobre el tema de criminalización y sobre el tema preventivo general, y que este aspecto ha ido cambiando en función a los valores, en función a la restabilización del derecho, porque las penas no se pueden imponer con el objeto de mellar el derecho fundamental del procesado. Se entiende que debe haber un equilibrio. Todo proceso gira en función al procesado. Por otro lado, tenemos como conclusión que el principio de proporcionalidad tiene aceptación como política reguladora de control. El Estado tiene que ejercer un control real, que permita que el ciudadano tenga que respetar las normas, que tenga que cumplir con los preceptos normativos, que no las franquee, porque a conocimiento de él quedan las sanciones que se van a imponer. A partir de esta orientación controladora que desarrolla el Estado, se desarrolla y se basa propiamente en la Constitución. El artículo 2 es claro cuando señala el derecho de la persona a contar con un proceso justo, con las garantías necesarias y a una evaluación clara, fundada en pruebas y fundada también en base a las circunstancias en las que se produce el hecho. Las normas regulan estos aspectos en la determinación de la pena, regula estos aspectos en función al acto de motivación que tiene que hacer el magistrado. El Tribunal Constitucional establece estas exigencias y lo hace en reiteradas jurisprudencias. Eso sería todo. Gracias, señores.